Imagina sostener en tus manos un mapa preciso, detallado, que te promete guía y dirección, y aún así, avanzar con confianza hacia el lugar equivocado. Cada paso parece seguro, cada decisión respaldada por información clara, y sin embargo, con cada avance te alejas más de tu verdadero destino. Esa sensación sutil, casi imperceptible, captura la esencia de la ceguera espiritual en la vida de un creyente. No es una falla evidente, no es un acto de rebeldía visible, es un desvío silencioso que se infiltra entre la rutina y la familiaridad. Amigos míos, comprender esto es crucial. La ceguera espiritual no significa ausencia de verdad. No se trata de desconocer lo que es correcto, sino de no reconocer la verdad cuando se encuentra frente a nosotros. Es un obstáculo que se instala lentamente, muchas veces a través de hábitos cómodos, suposiciones aceptadas y la familiaridad que deja de ser examinada con atención. Es un error común pensar que la ceguera espiritual solo afecta a quienes se alejan de Dios o viven en la indiferencia. La Escritura nos muestra otra realidad. Incluso aquellos que aman profundamente la palabra, que oran con frecuencia y participan activamente en la comunidad de fe, pueden pasar por alto lo que Dios les está comunicando. La devoción no garantiza la claridad, ni la asistencia constante a la Iglesia asegura percepción verdadera. Puedes leer las Escrituras diariamente y aún resistirte a su corrección sutil, confundido por la comodidad del conocimiento repetido. Por eso este tema requiere nuestra máxima atención. El Salmo 119, 18 nos recuerda con humildad: ábreme los ojos, para que vea las maravillas de tu ley. No es un clamor de alguien que ignora la verdad, sino de quien ya la ama y la conoce. Nos enseña que la exposición constante a la verdad no es equivalente a la comprensión. A veces, lo que necesitamos no es más información, sino una renovación de la percepción de lo que ya nos rodea. La ceguera espiritual prospera cuando la repetición sustituye al compromiso consciente. Escuchamos palabras familiares, seguimos rituales, reconocemos el lenguaje, pero dejamos de confrontarlo en nuestro corazón. Su exigencia y relevancia se diluyen, y con el tiempo, la comprensión se atenúa sin que nos demos cuenta. No comienza con un gran error ni con un pecado evidente, sino con concesiones pequeñas: dejar de cuestionar, de reflexionar, de buscar la aplicación real de la verdad en nuestra vida cotidiana. La palabra se vuelve ruido de fondo, una melodía conocida que escuchamos sin involucrarnos, y en ese silencio aparente, el discernimiento se erosiona. Lo peligroso de esta condición es que parece normal, nos sentimos bien, seguimos funcionando, y creemos que todo está en orden mientras el alma lentamente pierde claridad. Al principio, todo parece intacto. La oración continúa, las escrituras se leen con regularidad, el servicio puede incluso intensificarse. Y aún así, algo se debilita en lo profundo, la convicción pierde fuerza, la corrección que antes resultaba inevitable se percibe ahora como opcional, y el crecimiento espiritual se ralentiza sin que nadie lo note. La Escritura advierte una y otra vez sobre el peligro de ver sin comprender, de escuchar sin aplicar. No acusa al creyente de ignorancia, más bien, señala la negligencia, la falta de reflexión profunda, la ausencia de humildad constante, la omisión del autoexamen. Todo esto, esta ceguera silenciosa, cambia imperceptiblemente la forma en que interpretamos nuestras experiencias y nuestra relación con Dios, modelando un entendimiento cada vez más distante de la verdad que antes no era clara. Al principio, nada parece estar roto. La oración continúa, fluye como un río constante. Las escrituras se leen con regularidad, cada versículo repetido resuena familiar, reconfortante. Incluso el servicio puede aumentar, y tu compromiso parece más fuerte que nunca. Y sin embargo, en lo profundo del alma, algo comienza a cambiar. La convicción, que antes era firme, se debilita. Gradualmente, lo que antes parecía urgente y necesario, ahora se percibe como opcional. La corrección, aquella que antes reconocías como vital, empieza a sentirse innecesaria. Y el crecimiento espiritual, aunque aún visible en la superficie, se ralentiza de manera silenciosa, casi imperceptible. Las Escrituras nos advierten constantemente sobre esta condición: ver sin comprender, escuchar sin interiorizar. No acusan a los creyentes de ignorancia, sino de negligencia. Negligencia en la reflexión profunda, negligencia en la humildad diaria, negligencia en el examen de conciencia. Esta combinación, que muchos no reconocen, es la raíz de la ceguera espiritual. Remodela la forma en que interpretamos las situaciones, cambia nuestra manera de responder a la corrección y altera nuestra capacidad para reconocer la dirección de Dios. Lo que antes era claro y evidente, ahora parece lejano, no porque Dios se haya movido,
sino porque nuestra percepción se ha debilitado. El mensaje que comparto hoy no es para acusar ni condenar. Su propósito es restaurar la visión clara allí donde la familiaridad silenciosa ha reemplazado el discernimiento. Dios desea que su pueblo vea con claridad, responda con honestidad y permanezca receptivo a su guía. Por eso es importante comprender cómo la ceguera espiritual se desarrolla silenciosamente en la vida del creyente, porque es peligrosa y cómo las Escrituras nos enseñan a superarla con verdad y humildad. Más adelante, compartiremos juntos una oración poderosa, que abrirá nuestros corazones a la renovación espiritual y a la percepción clara de la verdad. Amigos míos, la ceguera espiritual rara vez comienza con resistencia abierta a Dios. No aparece como un rechazo dramático o una rebelión evidente. Por lo general, comienza con cambios sutiles en nuestra atención. Lo que antes requería escucha activa y reflexión profunda comienza a sentirse automático. La ceguera espiritual se forma cuando los hábitos espirituales continúan sin un compromiso interior genuino. Rezamos oraciones familiares, leemos pasajes que ya conocemos de memoria, pero no nos detenemos a considerar cómo nos afectan realmente. La fe se practica, pero no se procesa. La Biblia nos recuerda en Proverbios 4 y 23. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los asuntos de la vida. Este versículo señala claramente nuestra responsabilidad. Muchas veces no es la rebelión lo que abre la puerta a los problemas, sino la negligencia. Cuando el corazón no está protegido, la percepción se debilita. Y proteger el corazón requiere una conciencia intencional, una atención deliberada. Cuando esa conciencia se desvanece, las suposiciones comienzan a guiar nuestras decisiones. Dejas de preguntarte si Dios está redirigiéndote, y asumes que la comprensión de ayer sigue siendo válida hoy. La ceguera espiritual también se fortalece a través del éxito repetido. Cuando todo parece funcionar según lo planeado, cuando las oraciones parecen ser respondidas, la reflexión disminuye. El éxito puede engañarte, haciéndote creer que el discernimiento ya no es urgente. La Biblia nos ilustra esto en Oseas 7, 8. Efraín se ha mezclado entre los pueblos. Efraín es un pastel sin voltear. Esta imagen describe perfectamente el desequilibrio. En la superficie todo parece completo, pero por dentro, algo vital permanece sin desarrollarse. La ceguera espiritual se infiltra cuando el razonamiento mundano se mezcla con el lenguaje espiritual, cuando los valores culturales se mezclan con la verdad bíblica. Con el tiempo, la claridad se difumina y la dirección de Dios se percibe con menos nitidez. Otra manera sutil en la que la ceguera se instala es a través de la obediencia tardía. Escuchas la instrucción, reconoces la dirección, pero pospones la respuesta. La demora remodela lentamente la convicción. Lo que antes era urgente, comienza a sentirse opcional. Al principio, esto parece inofensivo, la vida continúa, las palabras de la fe permanecen intactas, y todo parece normal. Sin embargo, el discernimiento se embota, porque la acción ya no sigue a la convicción. La ceguera espiritual también se desarrolla cuando resistimos silenciosamente la corrección. No se trata de un rechazo abierto o visible, se trata de descartar de manera discreta aquello que nos incomoda. Justificamos esa incomodidad, en lugar de examinarla. Poco a poco, la corrección deja de percibirse como útil y comienza a sentirse innecesaria. La Biblia nos recuerda en Proverbios 12 y 15. El camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que escucha los consejos es sabio. Este versículo no habla de ignorancia, sino de arrogancia que reemplaza la humildad. Y cuando la arrogancia se instala, nubla lentamente nuestra percepción, debilitando la claridad con la que veíamos la verdad. La demora remodela lentamente la convicción. Lo que antes se sentía urgente comienza a percibirse como opcional, y este cambio casi imperceptible rara vez se siente peligroso al principio. La vida sigue su curso, el lenguaje de la fe permanece intacto, y los rituales diarios continúan como de costumbre. Sin embargo, el discernimiento comienza a embotarse porque la acción ya no sigue a la convicción. Lo que antes provocaba una respuesta inmediata y sincera, ahora se pospone, se suaviza o se evita. La ceguera espiritual también se forma cuando resistimos la corrección de manera constante. No se trata de un rechazo abierto o dramático, sino de un desecho silencioso, casi inadvertido. Justificamos la incomodidad, la etiquetamos como innecesaria, y dejamos de examinarla. La corrección, antes apreciada como guía, empieza a parecer un obstáculo en lugar de una oportunidad de crecimiento. Proverbios 12 y 15 nos advierte: el camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que escucha los consejos es sabio. No se trata de ignorancia,
Se trata de arrogancia que sustituye a la humildad, y esa sustitución nubla lentamente la percepción. Amigos míos, cuando el consejo comienza a irritarte en lugar de enriquecerte, la ceguera espiritual ya está tomando forma. Cuando la responsabilidad se siente intrusiva en lugar de protectora, la claridad interna comienza a desvanecerse. Estas reacciones internas revelan cambios que preceden al fracaso externo. La ceguera crece de manera silenciosa, y su avance se alimenta de pequeños hábitos. Escuchar selectivamente las Escrituras. Los pasajes que reconfortan son bienvenidos, los que desafían son suavizados, evitados o ignorados. La verdad se filtra a través de nuestras preferencias, y este filtrado no ocurre de repente, sino a lo largo del tiempo, con cada convicción que decidimos eludir. Con cada evasión, el hábito se fortalece y el discernimiento se debilita casi sin que lo notemos. Otro factor crítico es la fatiga espiritual. Las temporadas prolongadas de responsabilidad, ministerio o servicio pueden embotar la atención y la sensibilidad. Cuando descuidamos el descanso y la renovación, el corazón deja de responder con claridad, y la familiaridad reemplaza la expectativa. Dejas de anticipar la instrucción de Dios y comienzas a manejar la fe en lugar de responder a ella. La Biblia nos recuerda que la alerta espiritual requiere renovación constante. Sin ella, la percepción se vuelve rutinaria, y la dirección divina se percibe con menor nitidez. Amigos míos, la ceguera espiritual a menudo se esconde detrás de buenas intenciones. Deseas a Dios, valoras la verdad, mantienes tu fe intacta, y aún así permites que tus patrones antiguos pasen sin ser desafiados. Esa es la verdadera peligrosidad. Te convence de que nada necesita cambio, elimina la urgencia sin eliminar la fe, calma el corazón sin refinarlo. La conciencia es el primer punto de interrupción de este patrón. Una reflexión honesta rompe la vida automática, invitando a Dios a examinar tus motivos y reabriendo la claridad interior. La ceguera espiritual a menudo pasa desapercibida mientras se forma porque primero cambia la manera en que interpretas las situaciones, antes de cambiar lo que haces. Tus acciones pueden seguir pareciendo fieles, pero tu discernimiento se estrecha silenciosamente. Empiezas a responder basándote en el hábito, en lo cómodo y familiar, en lugar de en la sensibilidad activa a la dirección de Dios. Una de las razones por las que esta ceguera es tan difícil de detectar es que primero ajusta el razonamiento. Explicas tus decisiones de manera diferente, justificas tus reacciones más rápido, y te sientes cómodo con conclusiones que antes habrías cuestionado. La Escritura lo describe claramente en Jeremías 17:9. El corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amigos míos, cuando el corazón se engaña a sí mismo, incluso la fe más devota puede ser guiada por percepciones distorsionadas. Por eso debemos permanecer vigilantes, invitando constantemente a Dios a examinar nuestro interior y a renovar nuestra visión, para que lo que percibimos esté alineado con su verdad y no con nuestras comodidades o hábitos. Invitar a Dios a examinar tus motivos es un acto de humildad y valentía. Reabre la claridad que puede haberse oscurecido sin que nos demos cuenta. Amigos míos, la ceguera espiritual a menudo pasa desapercibida mientras se forma porque primero altera la manera en que interpretas las situaciones antes de cambiar lo que haces. Tus acciones pueden seguir pareciendo fieles, diligentes, correctas a simple vista, pero tu discernimiento se estrecha silenciosamente. Comienzas a responder basándote en el hábito, en la rutina, más que en la sensibilidad activa a la dirección de Dios. Una de las razones por las que esta ceguera es tan difícil de detectar es que primero ajusta el razonamiento. Explicas tus decisiones de manera diferente a como lo hacías antes. Justificas tus reacciones con mayor rapidez, y te sientes cómodo con conclusiones que antes habrías cuestionado. Jeremías 17:9 nos recuerda con claridad: el corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo revela cómo el corazón puede engañarnos sin señales evidentes, y por eso la autoevaluación por sí sola nunca es suficiente. Cuando no permitimos que Dios examine nuestro corazón, tendemos a proteger la comodidad en lugar de la verdad, defendemos nuestras preferencias por encima de la obediencia y dejamos que la deriva interna parezca razonable y justificada. Otra razón por la que la ceguera espiritual permanece oculta es que la familiaridad remodela nuestras expectativas. Esperamos que Dios hable de la misma manera que lo hacía antes. Asumimos que su dirección seguirá los mismos patrones que en el pasado. Y cuando Dios actúa de manera diferente, es posible que no lo notemos. Por eso Lamentaciones 3:40-41 nos llama a la reflexión. Examinemos y escudriñemos nuestros caminos, y volvamos al Señor,
levantemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en el cielo. Esta exhortación nos recuerda que la deriva puede ocurrir silenciosamente, y que una reflexión deliberada es esencial para evitar que la confusión se arraigue más profundamente. El examen honesto interrumpe las suposiciones, nos obliga a reducir la velocidad, a evaluar nuestros motivos y a identificar los lugares donde la certeza reemplazó la escucha activa. La ceguera espiritual se fortalece sin que nos demos cuenta. A menudo, se oculta detrás de la percepción de madurez. La confianza aumenta, la certeza se vuelve fija, y dejamos de hacer preguntas porque creemos que las respuestas ya están resueltas. 1 Corintios 10 y 12 nos advierte. Por lo tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Este versículo no rechaza la confianza, sino la confianza sin vigilancia. La conciencia y la vigilancia protegen nuestra estabilidad. Cuando desaparecen, los puntos ciegos crecen. Dejamos de observar nuestras reacciones, de poner a prueba nuestras suposiciones, de medir honestamente los frutos de nuestra vida espiritual. La ceguera también permanece invisible porque la actividad continúa. Seguimos involucrados, productivos, visibles ante otros, pero nuestra atención disminuye. La actividad espiritual puede ocultar el embotamiento interno. El movimiento sustituye a la reflexión, la acción reemplaza la escucha. Hacemos mucho, pero escuchamos poco. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida del rey Amasías. Hizo lo que era correcto a los ojos del Señor, pero no con un corazón leal. Tras sus victorias militares, adoptó prácticas que Dios nunca le había enseñado. La victoria alimentó su confianza sin discernimiento. Esta historia muestra cómo el éxito puede distorsionar nuestra percepción. No hubo un abandono deliberado de Dios, sino una adición a la obediencia sin buscar instrucción. Esta adición silenciosa reveló la ceguera, una confianza mal depositada, una percepción debilitada por asumir que los resultados aceptables equivalen a aprobación divina. La ceguera también se oculta cuando la corrección parece innecesaria, las advertencias parecen exageradas y la responsabilidad se percibe como intrusiva. Estas reacciones revelan la resistencia interna en formación. Proverbios 7 y 20 nos recuerda: escucha el consejo y recibe la instrucción, para que seas sabio en tus últimos días. La sabiduría depende de nuestra capacidad de aprender, y cuando esa capacidad se desvanece, la ceguera crece. Amigos míos, la irritación hacia la corrección nunca es neutral, es una señal clara de que la percepción está cambiando. Esa señal debe tomarse en serio. La ceguera espiritual prospera donde las voces que nos desafían son limitadas. Cuando nadie cuestiona nuestras decisiones, la claridad se debilita, la humildad se desvanece, y el aislamiento fortalece nuestros puntos ciegos. Por eso las Escrituras llaman repetidamente al examen, al consejo y a la humildad. Estas prácticas exponen la ceguera desde el principio y preservan el discernimiento antes de que se manifieste el daño. Reconocer la ceguera requiere valor, requiere honestidad ante Dios, requiere invitar a la corrección en lugar de evitarla. Centrémonos ahora en los peligros de la ceguera espiritual y en cómo remodela silenciosamente la vida del creyente. Mis queridos amigos, la ceguera espiritual es peligrosa porque altera la dirección sin anunciar el cambio. Desvía el corazón, confunde la percepción y permite que la vida continúe aparentemente en orden mientras la claridad se desvanece poco a poco. Amigos míos, la irritación hacia la corrección nunca es neutral. Es una señal clara de que la percepción está cambiando, y esa señal debe tomarse con seriedad. La ceguera espiritual prospera donde las voces que nos desafían son limitadas. Cuando nadie cuestiona tus decisiones, la claridad disminuye, la humildad se desvanece y el aislamiento fortalece los puntos ciegos. Las Escrituras llaman repetidamente a los creyentes al examen, al consejo y a la humildad. Estas prácticas no son opcionales, son necesarias porque exponen la ceguera desde el principio, preservan el discernimiento antes de que aparezca el daño. Reconocer la ceguera requiere valor, honestidad ante Dios y disposición para invitar la corrección en lugar de evitarla. Centrémonos ahora en los peligros de la ceguera espiritual y en cómo remodela silenciosamente la vida de un creyente. Mis queridos amigos, la ceguera espiritual es peligrosa porque altera la dirección sin anunciar el cambio. Sigues avanzando, pero el destino cambia silenciosamente. Las decisiones parecen justificadas en la superficie, y la vida continúa, aparentemente normal. Sin embargo, la paz interior comienza a desvanecerse. Uno de los mayores peligros es que debilita el discernimiento en momentos críticos. Respondes rápidamente, confiando en instintos o hábitos, en lugar de buscar la instrucción de Dios. Con el tiempo,
Estas elecciones repetidas forman patrones que se alejan gradualmente de la voluntad divina. La Biblia nos muestra este peligro en la historia de Sansón, en Jueces 4 y 20. Los filisteos te atacan, Sansón. Entonces se despertó de su sueño y dijo: Saldré como otras veces y me liberaré, sin saber que el Señor se había apartado de él. Este versículo revela la trampa de dar por sentado que nada ha cambiado. Sansón esperaba el mismo resultado de acciones familiares, confiaba en la rutina más que en la conciencia, y su fuerza falló porque primero falló su percepción. Ese es el precio silencioso de la ceguera espiritual. La rutina sustituye la vigilancia, y la confianza sin discernimiento conduce al fracaso. Otro peligro es el daño relacional. La ceguera espiritual embota la empatía, dejas de escuchar a los demás con atención y las correcciones de tus seres queridos se perciben como oposición en lugar de cuidado. También distorsiona las prioridades espirituales. Lo verdaderamente importante empieza a parecer opcional, mientras que lo secundario se percibe como urgente. Mateo 6 y 22 nos recuerda: la lámpara del cuerpo es el ojo. Sí, pues, tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando la percepción se compromete, todo lo demás le sigue. La ceguera espiritual no se queda aislada, se filtra en las actitudes, en el habla y en la manera en que reaccionamos bajo presión. Otro peligro crítico es la resistencia al arrepentimiento. Cuando la ceguera crece, la convicción se debilita, el pecado se percibe como manejable y la confesión se retrasa. También afecta la oración, las peticiones aumentan, pero la escucha disminuye, la oración deja de ser entrega sincera y se convierte en rutina mecánica. Amós 8, 11-12 nos advierte: vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no de pan, ni de agua, sino de oír las palabras del Señor. Esta hambre describe la pérdida de sensibilidad más que la ausencia de verdad. Cuando el oído espiritual se embota, la guía se vuelve escasa, y aunque la palabra siga disponible, el corazón deja de recibirla con atención. El orgullo espiritual es otro enemigo silencioso. La ceguera convence y hace que las advertencias se perciban como problemas de otros, no propios. Crees que tu madurez te protege del error, y esa suposición elimina las salvaguardas naturales. Apocalipsis 3 y 17 lo expone claramente. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ceguera espiritual se nutre de la autoevaluación engañosa, resiste la evaluación externa y rechaza el consejo en silencio. Con el tiempo, el aislamiento crece y debilita la resiliencia. Cuando llegan las pruebas, la confusión aumenta. El miedo ocupa el lugar donde antes había claridad. La obediencia tardía también es un peligro. La ceguera nos hace creer que la obediencia puede esperar. El retraso parece razonable, y el impulso hacia Dios se ralentiza. El rey Saúl es un ejemplo claro. Obedecía de forma selectiva, conservaba lo que le complacía y justificaba los retrasos con lenguaje espiritual. Creía que la obediencia parcial era suficiente, pero esta creencia reveló su ceguera y le costó la claridad y la dirección divina. Mis queridos amigos, los peligros de la ceguera espiritual se acumulan silenciosamente. Remodelan la vida gradualmente y solo se hacen visibles cuando el daño ya ha ocurrido. Por eso las Escrituras advierten repetidamente: vigilad, examinad y permaneced dispuestos a aprender. Estas advertencias protegen la claridad y conservan la dirección. La ceguera espiritual remodela la dirección a largo plazo y produce consecuencias que a menudo se malinterpretan, afectando no solo la relación con Dios, sino con los demás y con nosotros mismos. Mis queridos amigos, cuando llegan las dificultades, la confusión aumenta. El corazón lucha por discernir la dirección de Dios, y el miedo comienza a llenar el espacio donde antes había claridad. Uno de los peligros más sutiles es la obediencia tardía. La ceguera espiritual convence de que la obediencia puede esperar. El retraso parece razonable, y el impulso hacia Dios se ralentiza. La Escritura nos da un ejemplo claro en la vida del rey Saúl. Él obedecía de manera selectiva, conservaba lo que le complacía y justificaba el retraso con lenguaje espiritual. Creía que la obediencia parcial era suficiente. Esa creencia revelaba su ceguera, y le costó claridad, dirección y la bendición plena de Dios. Los peligros de la ceguera espiritual son acumulativos. Se acumulan silenciosamente, remodelando la vida gradualmente, y solo se hacen visibles después de que aparece la pérdida. Por eso las Escrituras advierten repetidamente a los creyentes: vigilad, examinad y permaneced dispuestos a aprender. Estas advertencias protegen la claridad y conservan la dirección. La ceguera no solo afecta decisiones inmediatas,
comienza a alterar cómo interpretas incluso el silencio de Dios. En lugar de preguntarte si la alineación ha cambiado, asumes que la demora tiene un significado propio. Prefieres que la espera reemplace la obediencia, que la incertidumbre sustituya la confianza. Un peligro a largo plazo es la confusión sobre la voz de Dios. Sigues oyendo muchas voces, sigues sintiéndote guiado en algunos momentos, pero la claridad se debilita porque el discernimiento ha sido comprometido. La dirección se percibe fragmentada, inestable, en lugar de firme y consistente. Isaías 30, 21 nos recuerda: tus oídos oirán una palabra detrás de ti, que dirá: este es el camino, camina en él. Cada giro, cada decisión, requiere un corazón dispuesto a escuchar. Cuando la percepción se embota, la guía se vuelve más difícil de reconocer. La ceguera espiritual no silencia a Dios, interrumpe la recepción. La voz permanece fiel, pero el oyente se vuelve inseguro. Otro efecto a largo plazo es la fatiga espiritual. Te cansas más rápidamente, te sientes agotado sin razón clara. El esfuerzo aumenta mientras la paz disminuye. Esta fatiga proviene de moverse sin una visión clara, de hacer mucho sin avanzar verdaderamente. La ceguera también afecta la toma de decisiones bajo presión. Las elecciones se vuelven reactivas en lugar de piadosas, te apresuras en lugar de esperar, eliges alivio en lugar de obediencia. Eclesiastés 10 y 15 nos recuerda: el trabajo de los necios los cansa, porque ni siquiera saben cómo ir a la ciudad. El movimiento sin claridad siempre agota. Cuando la visión no es clara, trabajas más duro, pero progresas menos, gastas energía sin alineación, y el alma se desgasta. Las consecuencias se extienden aún más, la autoridad espiritual se debilita. La confianza en la oración disminuye, la audacia se suaviza y surgen dudas donde antes permanecías firme. La ceguera también distorsiona la interpretación de las pruebas. Ves oposición por todas partes, interpretas la corrección como ataque, y te cuesta discernir si la resistencia es refinamiento o redirección. Esto aumenta la frustración. El Salmo 32, 8 nos recuerda: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te guiaré con mi ojo. La guía depende de nuestra atención. Cuando la vista se nubla, la instrucción se siente lejana. La voz de Dios sigue siendo intencional, pero los pequeños ajustes y advertencias comienzan a pasarse por alto. Otro peligro a largo plazo es el aislamiento espiritual. Te retiras sin darte cuenta, dejas de compartir tus luchas con honestidad y presentas fortaleza donde antes había transparencia. Este aislamiento profundiza los puntos ciegos. La ceguera afecta incluso la adoración. Se cantan palabras, se levantan las manos, pero la participación se siente superficial. La conexión se debilita porque la percepción se ha embotado. Isaías 29, 13 nos recuerda: porque este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La actividad sin conciencia conduce siempre a la distancia. Parecéis cercanos mientras os alejáis internamente. Esa distancia crece si no se enfrenta con honestidad y autoexamen. La ceguera espiritual también remodela las expectativas sobre Dios. Esperas menos transformación, te conformas con sobrevivir en lugar de crecer, y la esperanza se reduce silenciosamente. Lo que antes se percibía como un camino de crecimiento y refinamiento, ahora se ve como una rutina que simplemente hay que mantener. La fe se vuelve funcional, la devoción mecánica, y la vitalidad espiritual se apaga poco a poco. Mis queridos amigos, reconocer estos patrones es el primer paso para restaurar la visión, para volver a la claridad y recuperar la sensibilidad a la voz de Dios. Se cantan palabras, se levantan las manos, pero la participación puede sentirse superficial. La conexión se debilita porque la percepción se ha embotado. Isaías 29, 13 nos recuerda: porque este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este versículo revela la distancia que se esconde bajo la actividad aparente. Mis queridos amigos, la actividad sin conciencia siempre conduce a la distancia. Parecéis cercanos mientras os alejáis internamente, y esa brecha crece si no se enfrenta con honestidad. La ceguera espiritual también remodela las expectativas de Dios. Esperas menos transformación, te conformas con sobrevivir en lugar de crecer, y la esperanza se reduce silenciosamente. La fe se convierte en mantenimiento en lugar de movimiento, y la desalineación con el tiempo de Dios se hace evidente. Te mueves demasiado pronto o demasiado tarde, confundido sobre cuál es el momento correcto para actuar. Se necesita discernimiento para reconocer la oportunidad adecuada, y sin visión clara, incluso las decisiones más sencillas se vuelven inciertas.
Las Escrituras nos muestran un ejemplo a través de la vida del rey Joás. Él siguió a Dios guiado por un sacerdote fiel, pero cuando esa guía terminó, su devoción se debilitó. Su visión dependía más de la influencia que de la convicción propia. Esta historia demuestra cómo la ceguera puede formarse cuando el discernimiento personal es poco desarrollado. La dependencia reemplaza la propiedad, y cuando la guía externa desaparece, la claridad se derrumba. Mis queridos amigos, la ceguera a largo plazo no significa que Dios los haya abandonado. Significa que la percepción necesita renovarse. Las consecuencias que experimentamos son advertencias, no resultados finales, requieren corrección, no desesperación. Comprender estos peligros prepara el escenario para la restauración, recordándonos que la vista puede renovarse a través de la humildad y la verdad. Y ahora, reflexionemos sobre cómo se supera la ceguera espiritual y cómo las Escrituras llevan al creyente de vuelta a una visión clara. La restauración no comienza con el esfuerzo humano, sino con la honestidad ante Dios. Debemos reconocer lo que hemos ignorado, admitir donde nuestra percepción se ha estrechado y aceptar nuestra necesidad de renovación. La superación de la ceguera comienza cuando se renueva la dependencia, dejamos de confiar en lo familiar y volvemos a pedir a Dios que nos guíe con humildad. La vista se restaura cuando la confianza retorna a la voz de Dios. Salmo 25, 4 nos recuerda: muéstrame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus sendas. Esta oración nos coloca de nuevo en una posición de aprendizaje, recordándonos que la guía debe recibirse, no darse por sentada. Amigos míos, el aprendizaje requiere apertura, reducir la velocidad y admitir que la comprensión pasada puede necesitar ajustes. Sin esa disposición, la claridad no puede volver. La vista restaurada también requiere capacidad de respuesta. Cuando Dios trae convicción, la respuesta debe seguir. La obediencia tardía debilita la percepción, la obediencia inmediata fortalece la claridad. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar sin responder crea autoengaño. La acción realinea la percepción y agudiza la vista espiritual. Cada acto de obediencia, incluso pequeño, entrena el corazón para reconocer de nuevo la voz de Dios. Otro elemento esencial para la restauración es el examen renovado. Invitamos a Dios a examinar nuestros motivos, a exponer nuestras suposiciones y a recibir la corrección con agrado, en lugar de resistirla. Salmo 139, 23 nos enseña: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi ansiedad. Esta oración abre la vida interior a la inspección de Dios, invitando a la claridad donde antes la ceguera se escondía. Amigos míos, el examen no es condena, es protección. Mantiene la percepción alineada con la verdad y evita que la deriva silenciosa se convierta en distancia. La vista restaurada también requiere humildad y apertura al consejo. Escuchamos atentamente a las voces sabías, recibimos la corrección sin ponernos a la defensiva y sopesamos la perspicacia en lugar de descartarla. Proverbios 11:14 nos recuerda: sin consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. La seguridad incluye discernimiento preservado. La ceguera prospera donde se rechaza el consejo. Amigos míos, Dios a menudo utiliza a las personas para restaurar la claridad. Ignorar el consejo limita la perspectiva, mientras que recibirlo amplía la comprensión y la sabiduría. La humildad restaura la vista, y las Escrituras nos muestran un ejemplo claro en el periodo de recuperación del rey Ezequías. Después de recibir sanidad y restauración, su corazón se elevó y su visión espiritual se fortaleció, demostrando cómo la dependencia, la obediencia y el consejo sabio trabajan juntos para devolver la claridad perdida. La vista restaurada también requiere humildad y consejo. Escuchas atentamente las voces sabías, recibes la corrección sin ponerte a la defensiva y sopesas la perspicacia en lugar de descartarla. Proverbios 11:14 nos recuerda: sin consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. La seguridad incluye discernimiento preservado. La ceguera prospera donde se rechaza el consejo. Amigos míos, Dios a menudo utiliza a las personas para restaurar la claridad. Ignorar el consejo limita la perspectiva, mientras que recibirlo amplía la comprensión y fortalece la visión. La humildad restaura la vista. Las Escrituras nos dan un ejemplo en la recuperación del rey Ezequías. Después de su sanidad, su corazón se elevó, pero no respondió con orgullo ni negligencia a la atención y los elogios. La corrección vino a través del profeta, no como condena, sino como advertencia. Esta historia demuestra que la restauración requiere vigilancia continua.
La curación no elimina la necesidad de humildad. La vista debe protegerse después de la recuperación. Superar la ceguera también implica renovar la reverencia por las Escrituras. Lees despacio, permitiendo que cada palabra te cuestione y transforme tu pensamiento. La ceguera se desvanece cuando las Escrituras se tratan como autoridad, no como familiaridad. Dejas de moldear la verdad según tu comodidad y permites que la verdad te moldee a ti. Este cambio restaura la claridad. Las decisiones vuelven a sentirse ancladas, la dirección se hace evidente y la confianza regresa sin orgullo. Este proceso no es instantáneo, es deliberado. Cada paso fortalece la percepción, cada respuesta agudiza la visión. La claridad espiritual debe mantenerse continuamente. La deriva espiritual raramente proviene de un solo error, sino del descuido gradual de la recalibración. Cuando los creyentes dejan de verificar la dirección, suelen asumir que la coherencia es sinónimo de claridad. Mantenerla requiere reconocer que la vista espiritual necesita ajustes constantes. La vida cambia, las estaciones cambian, y las responsabilidades aumentan. El discernimiento de ayer no siempre aplica a las circunstancias de hoy. Sin recalibración, la confusión comienza silenciosamente. Salmo 119, 105 nos recuerda: tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Este versículo no describe un momento de iluminación, sino una guía continua paso a paso. La luz se da mientras avanzamos, y la claridad se mantiene cuando consultamos las Escrituras para cada decisión actual. No basta con confiar en conocimientos pasados, la palabra debe aplicarse renovadamente a cada situación. Otra causa común de deriva es confundir repetición con fidelidad. Realizar las mismas acciones espirituales puede sentirse reconfortante, pero la repetición sin reflexión desconecta lentamente la práctica del propósito. La claridad se desvanece cuando las acciones no se examinan. 2 Corintios 13, 5 nos recuerda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaros a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis descalificados? Esta instrucción es para creyentes activos, no para ausentes. Amigos míos, el examen mantiene la alineación precisa, evita que el movimiento se vuelva mecánico. Sin él, la coherencia se convierte en deriva disfrazada de estabilidad. Mantener la claridad también significa reconocer las señales de advertencia sutiles. La confusión sobre prioridades suele aparecer antes que la confusión doctrinal. La incomodidad con el silencio precede a la evitación de la oración. Estas señales requieren recalibración, no condena. Salmo 32, 9 nos advierte: no seas como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento, y a los que hay que ponerles brida y freno, para que no se acerquen a ti. Este versículo nos alerta contra el impulso obstinado sin conciencia. Amigos míos, el impulso sin atención nos aleja de la intimidad con Dios. La guía divina es relacional, no mecánica. La claridad se preserva mediante la receptividad, no mediante la fuerza. Otra forma de deriva es la influencia no gestionada. Las voces que dan forma a nuestro pensamiento se multiplican silenciosamente, las opiniones ganan peso, y la voz de Dios se vuelve una más entre muchas, en lugar de ser el ancla de la vida. Salmo 1, 1 nos recuerda: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Este versículo describe un proceso: la dirección cambia antes de que cambie el destino. Mantener la claridad requiere discernimiento sobre lo que moldea nuestro pensamiento y sobre quién tiene voz en nuestro corazón. La humildad, el consejo sabio y la atención constante protegen la percepción y evitan que la deriva silenciosa se convierta en ceguera permanente. Padre Celestial, deja que tu Espíritu examine cada rincón de mi corazón. Revela cualquier área donde la claridad se haya debilitado. Muestra donde los hábitos han reemplazado la escucha, donde la comodidad ha sustituido la obediencia y donde mi atención ha sido insuficiente. Quiero ver correctamente, escuchar con claridad y responder fielmente a tu voz. Que mi entendimiento permanezca alineado con tu verdad y no se deje moldear por suposiciones pasadas ni por influencias externas. En el nombre de Jesús, rechazo toda forma de embotamiento espiritual y confusión. Rechazo toda influencia que compita con tu instrucción en mi vida. Declaro que mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y mi espíritu es sensible a ti, oh Señor. Elijo la atención por encima de la rutina, la humildad por encima del orgullo, y la obediencia inmediata por encima de la familiaridad. Señor, deja que tu palabra guíe mis pasos y corrija mi dirección cuando sea necesario. Restaura la claridad donde se ha infiltrado la distracción, renueva el discernimiento donde ha faltado visión.
Pido sabiduría que sea activa, receptiva y basada en la reverencia hacia ti. Bendice cada área de mi vida según tu voluntad, y permite que tu sanidad fluya profundamente en los lugares que han soportado tensiones ocultas. Líbrame de toda enfermedad, confusión y dolencia espiritual. Trae restauración a las áreas afectadas por la desalineación, la distracción y la deriva silenciosa. Cúbreme con tu protección mientras camino en obediencia y confianza. Llena mi corazón de paz, fortalece mi espíritu y reaviva mi percepción para que pueda reconocer tu voz en cada momento. Señor, que la claridad espiritual se mantenga en mi día tras día, que mis decisiones estén ancladas en tu verdad, y que cada acción refleje mi sensibilidad a tu dirección. Que mi vida sea un testimonio de atención consciente, obediencia fiel y humildad genuina. Amigos míos, al concluir esta oración, recuerden, la ceguera espiritual no es el final. Dios nos da la oportunidad de ver de nuevo, de escuchar de nuevo y de responder de nuevo. La vista restaurada requiere práctica, atención y dependencia diaria de Él. Cada paso en obediencia y cada momento de examen sincero fortalece la percepción, afina la sensibilidad y protege la claridad. Que esta oración sea un recordatorio constante de que la guía de Dios está siempre disponible, y que, aunque la ceguera puede infiltrarse silenciosamente, la restauración es siempre posible a través de la humildad, la fe y la acción intencional. Amigos míos, permanezcan vigilantes, mantengan la atención en la palabra, escuchen los consejos sabios y respondan con obediencia inmediata. Así, la claridad espiritual permanecerá firme, la fe se mantendrá viva y el caminar con Dios será siempre iluminado. No duden en dejar su petición de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarla ante Dios, pidiendo que le bendiga, fortalezca y le conceda la victoria en cada área de su vida. Al compartir su petición, también permite que otros creyentes en la plataforma de YouTube y alrededor del mundo se unan a nosotros en oración, formando un ejército de fe que intercede por usted y por sus necesidades. Manténgase firme en la fe con nosotros mientras levantamos nuestras voces y corazones juntos. Amigos míos, recuerden que no están solos en este caminar espiritual. Cada oración, cada declaración de fe, cada acto de obediencia y cada momento de reflexión honesta contribuye a la restauración de la claridad y al fortalecimiento de su espíritu. A Dios sea toda la gloria por su fidelidad y por la obra que realiza en cada corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Que la gracia infinita y la paz profunda de nuestro Señor Jesucristo permanezcan con todos ustedes, guiándolos, protegiéndolos y renovando su discernimiento día tras día. Que su luz interior brille más fuerte con cada paso de obediencia y que la esperanza, la fe y la claridad espiritual sean renovadas continuamente en sus vidas. Recuerden, amigos míos, que Dios es fiel y que siempre está dispuesto a restaurar, guiar y bendecir a aquellos que se acercan a Él con humildad, apertura y perseverancia. Amén.